Y tenemos el privilegio de conversar con un invitado muy especial, porque es economista, también es empresario pyme, con lo que no solo analiza la economía, sino que la vive desde adentro. Así que bueno, Gustavo Lacha Lázari combina números, calle, empresa, producción, inversión y sostener una pyme en la Argentina real, que sabemos, y ustedes saben mejor que nadie, que no es fácil. Así que bienvenido, Lacha, a este espacio. Gracias por estar. Gran placer. Gracias por la presentación y la invitación. Feliz de estar acá. Bueno, así que bueno, arranquemos ya, aprovechemos esta presencia. Exactamente. Sabemos que has leído muy profundamente todo lo referido al tema de la reforma laboral y que también tenés tus opiniones y que hiciste tus análisis y que cruzaste opiniones con respecto a eso con especialistas. ¿Qué pantallazo nos podrías dar general sobre el tema? Mirá, primero veníamos con mucha ansiedad. Hay mucha pyme que uno la escucha por los grupos y colegas que están un poquito choqueados porque esperábamos quizás un poco más de lo que salió. Leyéndola bien, y te lo muestro, es ahí renglón por renglón, ¿ves? Todo subrayado, todo como debe ser. Pobre, le quemé la cabeza a dos abogados para decir, vale, flaco, ¿qué significa esta palabra? Porque se redacta siempre raro estas cosas. Te hago una conclusión. Primero, es una reforma que sirve para, en lugar de defender a la empresa, al comerciante, al emprendedor, en el caso de un juicio laboral, ataca básicamente la cuestión de los juicios laborales, ¿no? No tanto la cuestión impositiva sobre el salario, que era un tema que estábamos muy preocupados. Si bien hay algunas cosas impositivas muy positivas, pero sirve para, en lugar de defendernos con un escarbadiente, para defendernos con un palito, con algo mucho mejor, ¿ok? Y es importante porque casi todos los juicios laborales se inician a partir de zonas grises, de salarios no definidos, de personas que son trabajadoras dependientes pero no son dependientes, o colaboradores o temas de la responsabilidad solidaria, cruzada. Entonces viene a definir, la ley básicamente tiene muchas definiciones sobre qué cosas se puede hacer un reclamo laboral y sobre cuáles no. Y eso, quieras o no, si se aplicara tal como dice el texto, es muy bueno para la empresa porque va a tener más certeza, y para el trabajador, porque si la empresa tiene más certeza va a tener más demanda de trabajo, ¿okay? Hoy hay mucha demanda de trabajo contenida por el temor a la contingencia judicial. Yo te pongo un ejemplo bien clarito. Yo vine a este estudio, estoy feliz de estar en Monte Carlo, pero vine convencido que salgo del estudio y no me agarra una patota y me rompe la cabeza. Si yo tuviera esa mínima sospecha, espero que no, muchachos, ¿no? Pero si yo tuviera esa mínima sospecha no hubiera entrado. Entonces, en el mercado laboral pasa lo mismo. No entras gente que está fuera del mercado por el temor a la salida. Nadie incorpora para echar. Eso es una tontería, que ahora va a haber millones de despidos, es una estupidez. No hay ninguna posibilidad. Nadie incorpora gente para echar, nadie disfruta echando, nadie disfruta nada. Pero tomás menos decisiones de riesgo, menos decisiones de contratación si la contratación tiene un riesgo. Y la ley, este proyecto, intenta bajar esa contingencia. Intenta bajarla con 2 o 3 normas adicionales que no son menores, son muy importantes. Una es que los jueces de primera y segunda instancia le tienen que dar bolilla a la Corte Suprema. Algo que leímos en los libros en todos los colegios, que la jurisprudencia de la Corte marcaba la pauta. Bueno, los jueces de primera y segunda instancia no le dan mucha bola a la Corte. Acá la ley dice, campeón, primera y segunda instancia, tiene que ver los fallos de la Corte. Eso es no menor. Otra cuestión, le pone un límite a la actualización de las demandas judiciales y las sentencias. ¿Por qué es importante? Porque todo el esquema de la industria del juicio es un esquema, no es una persona malvada que hizo... No, es un esquema que funciona en base a incentivos perversos. Un incentivo perverso es que los honorarios de los peritos, de los abogados claramente será así, yo también tengo mis dudas que fuera así, pero bueno, quedó así, de los peritos y de todas las personas que intervienen en el juicio, se ajustan y se pagan, en función del porcentaje de la sentencia, en un porcentaje de la sentencia. Y se ajustan conforme al criterio del juez que quiso hacer eso. Inflación más 6, inflación más 10, inflación más 15, lo que sea. ¿Qué genera eso? El incentivo perverso de que quien participa en una pericia o en un oficio que el juzgado le pida para resolver el caso,
tiene todo el incentivo de que el juicio tarde mucho y sea lo más caro posible. Claro. ¿Ok? Porque si vos si sos perito en un juicio solo, a vos te conviene que salga mañana. Pero si tenés 25, a vos te conviene que salga uno por año y vos tenés un plazo fijo por año a tasa que nunca lo va a tener ningún financista del mundo. ¿Ok? Entonces, ese incentivo perverso hace que la respuesta sea tarde, que donde hay 1% de incapacidad te pongan 7 y te discutan, entonces tiene más plazo todavía, ¿ok? Y termina en 5 cuando era el 1. ¿Me explico? Sí. Entonces, esta perversión en parte se elimina cuando el proyecto de ley te dice, muchacho, si haces una tomografía computada y vale 100 pesos, se ajusta por inflación más 3 y chau. Otra cosa mariposa, y el juez va a decir cuánto vale esa sentencia, ¿ok? El juez puede decir una barbaridad también. Esa cosa quedó medio gris, por eso algunos se oponen. Son pequeñas cosas, como si vos la lees, no te rompe la cabeza en términos de excitación, pero sumadas pueden hacer un sistema laboral más justo. De manera que si entras con si hay una que no es lo deseable y nadie lo quiere, ni siquiera el trabajador lo quiere. El trabajador no es pleitero, el pleitero es la industria del juicio. Pero si entras con un reclamo de 1 millón de pesos, que no sea probable salir con 200, que sea probable salir con 1,5, con 2, con 800, un número normal. Es importante que los pasivos contingentes tengan cierto límite. Vamos, por ejemplo, sin querer yo te choco la óptica de tu auto, ¿no? Hago más atrás y te rompo la óptica. Sí. Vamos a un juez, pues no encontramos acuerdo en las conversaciones. El juez no te va a decir, bueno, vas a cadena perpetua. No, pará, fue una óptica, campeón. Cobrame la óptica un poquito más y estamos bien. Bueno, en los juicios laborales, salvando esa analogía, está ese riesgo. Y como está ese riesgo, se contrata menos en blanco. La realidad de la milanesa es que en los últimos 12 años, por cada trabajador formal blanco que se contrató en Argentina, se contrataron 3 públicos, 7 monotributistas y 7 informales. Es decir, el sistema está claramente fracasado. Hay que ir a ver. Esta ley no resuelve todo el problema, pero apunta a algo que es darle claridad y sacar las zonas grises que generan juicio. O sea, la litigiosidad sería la punta del iceberg. Yo creo que sí, definitivamente. A ver. Pero abajo hay más cosas. Abajo hay más cosas, abajo hay un costo laboral increíblemente importante. A ver, yo saco la cuenta rápida, no rápida, bien, pero la explico rápida. Por cada 1.000.000 de pesos en la mano que cobra un trabajador, en la Argentina el empleador tiene que pagar 1.2 adicional. Como mínimo, hay gremios que más. Entonces, si vos sos un trabajador, por cada 1.000.000, el costo laboral es 2,2 millones, el trabajador tiene que tener la productividad de 2,2 millones. Si no, alguien pierde plata contratándolo. Claro. Y vamos a lo cruel. Hay chicos que no estudian ni trabajan, que no vieron a sus padres trabajar, que no vieron a sus abuelos abrazarlo. Vamos a entender la realidad como es, por lo menos en los grandes centros urbanos, las grandes urbes, los grandes GBA, en las zonas más profundas de los lugares más marginales. Y ese chico no tiene una productividad ni de 500.000 pesos. Claro. Con lo cual, no hay ni una posibilidad que se pide laburo en blanco. Es más, no hay ni una posibilidad que se pide que consiga laburo. Con lo cual, la única probabilidad que tiene es la esquina, la única probabilidad que tiene es la tranza, la única probabilidad que tiene es alguna picardía, para decirlo suavemente. Conclusión, para que incorporar 1,5 millones, 2 millones de personas a la vida formal, laboriosa, hay que bajar la vara. No hay vuelta. La Argentina con esta vara no puede trabajar. Y esta vara es la litigiosidad, que esta ley mal que mal trata de resolver, o por lo menos de dar un elemento, y la carga impositiva que esta ley toca, yo diría, marginalmente. ¿No? Considerando un poco el momento en el que estamos, ¿no? Estamos en un punto donde el gobierno nacional tiene una alta aprobación, más alta de la que muchos nos esperábamos después de lo que se hablaba antes de las elecciones. Pero mencionas muy bien que esta reforma laboral, muy esperada por las pymes, no descolla en entusiasmo. ¿A qué se debe eso de que no aprovechan el momento y dicen, bueno, hacemos las reformas para que justamente se vuelva atractivo? Porque ese es el problema, ¿no? ¿Sirve la merma parcial en el peligro de la litigiosidad como suficiente atractivo para que yo diga, ok, ¿sabes qué? Me animo, tomo 3 chicos, asumo el costo, los pongo en blanco? O sea, ¿a qué se debe
esa tibieza en la redacción. Déjame hacerte primero una pregunta ahí, tangencial que mandaste. Vos decís, si sirve para contratar, no es determinante, pero es condición necesaria. Sí. Yo digo que resolver la litigiosidad es las ruedas de un auto. Sí. Vos agarrás un chasis, le pones ruedas, ¿tenés un auto? No tengo un auto. Pero sin las ruedas no hay ni una chance que tenga un auto, ¿ok? Me falta el motor, me falta la transmisión, me falta el combustible, me falta el conductor, ¿ok? Eso está claro, pero es condición necesaria. Muchos kirchneristas te dicen a veces, con todo respeto, yo escucho el argumento y lo rebato o intento, que en el periodo 2003-2006 se crearon puestos de trabajo con la prohibición de despido, lo cual no es cierto. La prohibición de despido estaba para el stock de gente, no para los nuevos, con lo cual el nuevo puesto de trabajo no tenía prohibición de despido, ni doble indemnización. Pero, más allá de eso viene de un pozo muy profundo de 4 años de recesión y caída del producto. O sea, es razonable que el rebote sea empleador. Sí, ahora, claro, después se te estancó y no creció más con esta legislación. En los últimos 12 años. Entonces, no es tan cierto ese argumento. Si mañana hubiera un proceso de crecimiento fuerte, vos vas a tener más contratación, pero mucho menos de la que hubiera habido si hubiese resuelto la cuestión de la litigiosidad. Ahora, ¿por qué no fueron más a fondo? La realidad es que Argentina tiene, todos los países tienen básicamente 4 bases imponibles: las ganancias, las ventas, el trabajo y el valor de la propiedad. Nosotros tenemos 3 niveles de gobierno, ¿ok? El único país del mundo que en los 3 niveles de gobierno grava fuertemente las 4 bases imponibles somos nosotros. Todos los países, más o menos, 2 bases o una base la dejan más o menos liviana. Vos en Estados Unidos tenés muy fuerte ganancias, muy fuerte propiedad, pero impuestos sobre el trabajo y sobre las ventas son bajísimos, ¿ok? En algunos países de Europa te bajan impuestos a las ganancias. Bueno, acá nos liquidan en todo. Con lo cual, la cuestión laboral está muy atada a lo fiscal. Es decir, la cuestión laboral, Argentina tiene el principal déficit en el sector público, es el sistema previsional. Sí. Entonces, el óptimo, si vos me haces dibujar en un papel, sin restricciones de la realidad ni nada, deberíamos haber hecho la reforma fiscal, laboral y previsional a la vez. En conjunto. Yo no sé si la gente estamos capacitados. Que era un poco la expectativa que muchos teníamos. Sí. Yo entiendo tu angustia o el sentido de tu pregunta, porque esta es una bala de plata y no tiene muchas balas el gobierno. Mira, nosotros lo vimos en el 2019 con Macri, claro, donde todos decimos, ok, los primeros 100 días tiene para pegarle el tiro de gracia a un montón de estructuras que ya no daban, y no sucedió. 2017 en realidad, sí, hasta 2019. Y a nosotros en este caso nos parece un poco, ok, trabajar por aproximación está bien, muchas veces lo bueno es, lo perfecto es enemigo de lo bueno, pero nuestro miedo es, ¿tendremos una segunda vuelta después para avanzar más? Mira, ¿o nos quedaremos con algo a medio camino? Vos sabés que yo en todo encuentro pyme que voy, la palabra más repetida es la palabra tiempo. A ver, un esquema de este tipo de reforma, yo creo que hay empresas que con el título les alcanza, porque no tienen conflicto laboral. La industria del conocimiento es una industria que no se caracteriza por eso, porque los propios agentes no juegan otro partido, pero hay muchas industrias, empresas y sectores comerciales, en el cual no es que no le alcanza el título, no le alcanza el texto. Claro. Además de un buen texto necesitas buenos jueces, necesitas un montón de clima, etcétera. Disculpa, es un poco la situación que tenemos acá, mano de obra intensivo, maquinaria en gran parte obsoleta, entonces sin lugar a dudas. Acá necesitas texto, contenido, que efectivamente un aserradero sepa que un juicio laboral no lo funde. ¿Sí? Que puede haber un quilombo, por supuesto, porque está en el menú, pero que no lo funde. Y que no hay un juez desalmado que le importa un pomo si un embargo le corta todas las cuentas y no puede pagar más nada y queda totalmente afuera del sistema y rompe el trabajo de todos los demás por una cuestión que no debe haber pasado. Pero acá nos jugó la palabra tiempo. ¿Por qué la palabra tiempo? Vamos a ponerlo en órbita. Estamos en diciembre 2025. En julio del año que viene empezó la campaña electoral. Entonces vos tenés 6-7 meses. ¿Ok? Claro. Tenemos una carpeta de crédito que nos dio Trump
que es como ¿viste cuando sos amigo del gerente? A mí me ha pasado poco en la vida, que el gerente del banco me dice, Lacho, somos macanudos, somos hinchas del mismo club, dale. Y te abre una carpeta mirando, viste, medio chirusa tu... Claro, nunca, no sé, no conozco casos. No, viste, no se conoce mucho casos, pero a veces hay. Pero ¿qué pasa? El gerente de banco que nos abrió el descubierto de 20.000 palos, sin presentar ningún papel, porque somos amigos, está bárbaro y bienvenido, en noviembre tiene elecciones. O sea, yo quiero pensar que Trump gana y que no es patorrengo después de la elección, pero cualquiera sea el resultado, el tipo no tiene reelección, salvo que hagan alguna invento. la gran Childo en Estados Unidos. ¿Ok? A ver, entonces no hay sospecha, pero ¿qué pasa si el mercado empezara a sospechar? Lo pongo como posibilidad. Un economista tiene que abrir todos los abanicos y analizar todos los escenarios. ¿Qué pasa si el mercado empezara a sospechar en septiembre, en agosto, que el crédito se cierra la carpeta? Bien, puede ganar otro tipo de Estados Unidos y che, campeón, yo le doy más crédito a otros países. No nos olvidemos que en el 2001, un funcionario norteamericano le dijo a un argentino en la cara, ¿para qué me venís a pedir? En 2001 te estoy hablando cuando estaba cayendo de la rueda. Con Dualde. ¿Para qué me venís a pedir plata si tu traje es más caro que el mío? Te hospedaste en un hotel de $400 y yo no le voy a sacar la plata a los carpinteros norteamericanos para financiar países con déficit. ¿Okay? Eso, la vida existe. No. Y esto se lo dijeron real. Correcto. No va a pasar lo mismo porque Argentina tiene superávit, tiene buena relación internacional, etcétera. Pero, Sí, pero hace 5 minutos. bueno, conclusión. Seamos conscientes que no tenemos muchas balas y mucha oportunidad política para hacerlo. Exacto, a eso me refiero. Y las pymes no tienen mucho tiempo. Nosotros porque vos estás sufriendo un comercio... Nosotros venimos castigado y mi contadora me puede... Y volviendo a esto de las pymes, si bien mencionás y se entiende que la reforma laboral tenía que frenar esta industria del juicio, que generaba una industria paralela que quizás crecía y permitía más y no protegía al empleador muchas veces, que en realidad hoy por hoy un empleador es un pequeño empresario, un pequeño comerciante que está iniciando, que tiene una idea y que quizás está a la par muchas veces del trabajador hasta que pueda lograr y establecerse. Entonces hoy por hoy se acercan al estudio y le puede pasar a cualquier colega y te plantean, quiero registrar a mi trabajador en blanco. Le pasás así tal cual, 1 millón de sueldo, 500, 600 mil, 800, 1 millón de costo, que arranca el 9, empieza a vencer el 931. Vos no lo podés pagar. Y te dice, pero ¿y esto del monotributo? Claro, pagás 37.000, te factura 900.000 al mes, le pones un seguro de AP, cobras salario. Esto de cobrar la asignación familiar, que acá es muy importante para todos los trabajadores, lo implementó Macri en su momento, ¿no? Entonces vos decís, a ver, estamos comparando, estás diciendo que por un trabajador te voy a pagar en el sistema legal, formal, establecido, 800, 1 millón de pesos, y con un monotributo con 100.000, 200.000 pesos lo estoy cubriendo, y... ¿de qué estamos hablando? Me juego, me arriesgo, al menos en la micro es lo que hoy se está viviendo. Sí. Y este sistema de reforma, quizás no sé si no lo está contemplando porque no ve que el costo laboral, que no es que no lo quiere, o sea, yo creo que hay que dejar de ver al empleador o al empresario como el enemigo del trabajador, sino que no le da. Entonces en una negociación mano a mano le decís, mira, te pago 1,5 millones y estás con tu contrato de monotributista. Yo entiendo que quizás lo quisiera, o sea, creo que Macri en su momento, como gobernador o como presidente, instauró esta medida entendiendo y conociendo y aceptando esta realidad paralela, ¿no? No fue a la reforma laboral, sino que lo solucionó así, dándole la asignación familiar, porque en un momento lo estás cubriendo, ¿no? En una instancia. Lo que no te resuelve hoy por hoy. Y con esta reforma, al no ir con los costos de nuevo, al no bajar los costos, no sé si el impacto en la micro, que es lo que circula acá o lo que vemos en nuestras empresas locales o nuestros comercios locales, va a generar una gran mejora, digamos, en estas condiciones laborales. Después también establecieron el contrato de los colaboradores, que tampoco resuelve, porque si te preguntan es porque hay gente que igual quiere esto de dormir tranquilo, ¿no? Y decir, porque le decís, mirá, el monotributo vos lo podés tener, pero en realidad si te va al Ministerio de Trabajo, vos estás complicadísimo, porque es una relación laboral encubierta y le vas a tener que indemnizar, o sea, entonces te dice, voy al contrato de colaboradores y tampoco te resuelve. Entonces para mí tiene que haber una reforma integral donde en conjunto se vea la parte previsional además, y bueno, con eso estamos viendo ahí qué pasa con el sistema del monotributo, que canaliza a muchos trabajadores que hoy están en negro no registrados, digamos, porque es la verdad.
como Vos sabés monotributista, que, bueno, estás cubierto. Que dicho sea de paso, el Estado es el que más monotributista. Bueno, El Estado es el que más monotributo tiene, demostración- totalmente. Totalmente. La demostración de la inviabilidad del sistema Sí. es que el principal contratante monotributo Totalmente. es el Estado, lejos. Sí, Nacional, pero- provincial, municipal. ¿eh? Pero Es el Estado. nosotros como Y acá pyme en la- tenemos que cubrir sí. ese factor 1 por 1.2 que Y acá en la mencionabas provincia, 931. ahí vamos al tema de la provincia, además que tenés un contrato con el Estado, te obliga a pagar primero a rentas de la provincia. Claro. Porque vos tenés un pago a cuenta que hacer, un 322 y una tasa que ahora la eliminaron. Pero igual, o sea, es peor todavía. Vos para cobrar tu trabajo tenés que estar pagando un impuesto. A ver, déjame hacer algunos aportes Sí. al gran diagnóstico que existe. Primero, esta es una de las leyes que habría que sacar, no es la única y no va a abarcar todo, porque vos nombraste la palabra costo argentino y hay por lo menos 10 componentes más del costo argentino, que obviamente Sí. no va a estar en la ley laboral. Sí. Hay un temita no menor en esta ley, no menor, que para mí es muy importante, que es la amortización acelerada. Ojo al piojo, eso es un gran dato que en periodos de estancamiento, de recesión, de principios de recuperación, quizás no sea tan importante, pero cuando vos tenés que invertir, realmente prácticamente estás pagando la inversión con el impuesto a las ganancias, es realmente importante. Eso por un lado, pero permíteme, Argentina, déjame hacer una definición. Costo argentino, para dar una forma de definirlo, es lo que paga un productor argentino versus lo que paga un productor extranjero por la misma prestación. En el rubro que quieras, de la ruta, la educación, la salud, el sistema impositivo, en todos estamos abajo. Por lo menos con países cercanos y con nuestros países con quienes comerciamos. O puede ser que no sé cómo sea la ruta en Brasil, seguramente sea tan enquilombada como en Argentina, pero con menos pozos, no sé, ¿no? Eso es lo que en definitiva te saca de competencia. Una ley laboral no te puede resolver todo eso. En todo estamos No, abajo, no. en el sentido, en todo estamos no competitivos. Y yo diría Sí. en casi todos los. Hoy en la charla lo vamos a estudiar. En casi todos los rubros estamos muy fuera de competencia. Muy fuera. ¿Vos te imaginaste alguna vez un italiano que trabaje sin insumos? O sea, no te pasa ni por la cabeza. Vos lo mencionaste, Claro. un japonés esquivando pozos en la Claro. ruta. ¿Vos te imaginas un camionero japonés esquivando pozos? El otro día hay un tramo en la ruta 3 que desapareció. Un yankee comprando cash los camiones. ¿Dónde la viste? No. Entonces, esas cosas que nosotros hemos internalizado como parte normal, si yo te preguntara cómo está la ruta, vos vas a decir, está bien, está señalizada. Zafa, Nosotros queremos que la línea Sí, amarilla eso es estar. ¿me explico? Y tenemos anchos de rutas que están diseñados para las carretas. ¿Vos sabés cuánto pasa un camión contra camión en el espejito? En alguna ruta pasa menos, entre 50 y 70 centímetros. O sea, estamos vivos de milagro. ¿A qué voy? Hemos internalizado eso y yo creo que la Argentina tiene su principal ventaja comparativa en su sector empresario, en su sector comerciante, en el tipo que vos dijiste recién bien. Si quiero abrir un negocio y antes tengo que pagar una tasa y antes... Ese tipo ya es un moicano, es una... No sé, es un vikingo, es una cosa... Sí, se pinta. Claro. Claro, vos decís hoy, época de fin de año, de cierre de balances, de proyectarte, de pensar cómo encarar, que bueno, viene la charla de hoy, ¿no? Pero decís hoy como empresario profesional, como lo que vos quieras encarar hoy, ¿cuánto de la competitividad que vos puedas tener, qué podés definir vos, depende de vos? ¿Y qué es lo que ya tenés fijado en el entorno y en el contexto? Eso, factor interno, factor Bueno, externo. nosotros- Eso es súper Realmente importante. es un desafío a mí y me- hay que me tener gusta- muchas ganas, ¿no? Porque a las pymes nos encanta volvernos eficientes, Sí. pero hay un límite de lo que podemos resolver Obvio. adentro. Y aparte la peor posición es hacer todo porque es una cuestión que para gente todos sepamos, bajar los costos es lo más incómodo que hay. ¿eh? No hay nada mejor que decir que sí, dale, sí, Sí. a ver el presupuesto, dale, firmalo. No, hay que verte el presupuesto, hay que ver cómo es la mejor condición, no todo lo más barato, o sea, es muy difícil cada mini compra que un maxi kiosco, negocio, empresa haga. Y bajar los costos internos siempre es un desafío doloroso, difícil, es gratificante. Y llega un punto que tocaste pero- todos los ítems y no te quedó más nada, ¿eh? y O sea, lo no, peor- ya no depende. y lo peor que nos Sí. puede pasar es ser lo más eficiente posible adentro y perder la competitividad por afuera. Lo que Y en ahí, muchos casos no sucede. permitime una cuestión, ahí es donde el sector empresario además hoy tenemos una mochila adicional.
Alberti decía que no se mete en asuntos públicos, paga su pereza con su fortuna. Entonces, lamentablemente nos tenemos que meter en asuntos públicos. Usted es una cámara. Sí. Yo estoy seguro, ¿me dejan meter un tema picante? Sí, por favor. Estoy seguro que ustedes pagan de cuota en la cámara menos lo que yo pago en Nueva Chicago de socio. Y hay días que yo veo 2 goles por mes. ¿Ok? Entonces, es decir, ¿cómo puede ser? Bueno, a veces Está bien, Ese es tu problema. es mi problema y estoy y el de feliz. Chicago, Y pero soy igual cuando no vemos ningún gol. Pero ¿a qué voy? A veces en la vida particular te gastás 2 pesos en una cena, pero en defender a la ciudadanía, en defender a tu negocio, en defender a tu actividad, no querés poner 30 centavos. Entonces, y después le pedimos, che, pero ¿cómo no luchás contra ingresos brutos? Sí. Campeón, tengo 2 escarbadientes. O sea, entendamos tampoco que... Entonces, a veces nosotros hemos sido perezosos y quienes van por nuestro esfuerzo, no por nuestra riqueza, por el esfuerzo, porque el problema no es que te quieren sacar la riqueza, te quieren sacar el esfuerzo, que es distinto. Quienes van por nuestro esfuerzo no son perezosos. Entonces estamos compitiendo fuerzas muy desiguales. sí, ellos tienen 8 horas al día para dedicarse a eso. Nosotros 8 tenemos que... de piso. Nosotros hacemos Sí. el extra y Claro. sin un... O sea, esto es gratis, obviamente, ¿no? Acá nadie tiene un sueldo Bueno, para estar... y seguramente te contás con muy pocos recursos. Yo sí. recorro todo el país y he visto sociedades rurales de zonas núcleo donde la hectárea cuesta 20, 25 mil dólares y no tienen presupuesto para un café en la rural. Entonces, ¿que el tipo baje la retención? ¿A quién convence? Sin recursos, por más que tengas el mejor argumento del mundo. ¿Okay? Entonces, ahí nosotros tenemos una obligación, porque si esto es un cambio de régimen y tuviéramos que transformar la Argentina, no somos plateístas de la reforma. Tenemos que ser activos de la reforma. Ser activo significa exponerlo, mostrarlo. Exactamente. Exponerse es que una cosa que fallamos siempre, no contamos lo que hacemos por vergüenza. Entonces, desde un kiosquero a un aserradero, la actividad de él está como oculta. ¿Ok? Y la verdad es que, aparte por pudor, la realidad es que actividad que se desconoce no se valora, lo que no se valora se puede demonizar, lo que se demoniza es muy fácil reventar impuestos. Yo te pongo un ejemplo, no quiero ganarme enemigos, ¿no? Ya estoy viejo, así que estamos ya en retirada, pero hay cantantes modernos que, como dice Charly García, viste que la música es melodía, ritmo y armonía, hacen ritmo y bastante tontos, ¿no? Con dos palitos, los tipos son millonarios cantando el abecedario. ¿Ok? ¿Todo bien? Fenómeno, la vio mejor que nosotros, está fuera de discusión. A nadie se le ocurre poner una percepción de ingresos brutos a Elegante, ni una retención a la exportación de Elegante. ¿Por qué? Porque la cultura está bien vista, gracias a Dios, lo comparto, está expuesta, la gente la valora. ¿Y por qué la gente no valora el laburo de la madera? ¿Que está mal hacer madera? Claro. Porque no lo mostramos. No mostramos. En la ciudad de Buenos Aires mucha gente cree que come churrasco porque la vaca es macanuda y te tira un bife arriba de la plancha. O sea, no entendemos el proceso de producción claro, los huevos del salen de la nacimiento. fábrica, Y cuando vos mostrás el proceso de producción de cualquier actividad, yo te puedo asegurar que mucha gente se te enamora. Si se te Porque hay un enamora, universo le va a costar detrás de mucho cada más cobrarte cosa. impuestos. Hay un universo detrás de cada cosa, pero en complemento a lo que vos estás diciendo, también la política se encargó, o sea, digamos, la escena política se encargó en los últimos años de alejar a cualquiera que se quiera acercar simplemente por, y voy a decirlo, por asquerosa. ¿Sí? O sea, ya nadie se quiere involucrar de los privados. En la política puede decir, esto, ¿sabes qué? Estos son de Le quilombo. liberás las manos para que Sí, puedan sí. hacer lo que Sí, y más. quieran. Claro, Porque en realidad hay un pierde- Te ponen el desgaste. biombo para que vos estés del otro lado. Yo creo que hoy por hoy, viendo a cualquier empresario o emprendedor, con toda la realidad y a todo lo que cada día se desafía y está peleando, luchando, siempre con un problema, es como que no le queda energía, no le queda ese resto, como vos decís, ellos tienen 8 horas, Cansarnos no le queda es un parte del resto. modelo. Claro, Obvio. nos cansan, entonces vos decís, sí, vamos a una reunión y no, estuve 10 horas acá ya, que tuve un corte de ruta, que no pude pagar, que me embargaron la cuenta, o sea, entonces eso también frena a la participación, sumado a esto. Permitime aclarar que no tengo nada contra el pobre Elegante, ¿no? Que cante lo que Sí. quiera, ¿no? No, sí. Pero te lo pongo como ejemplo. Es verdad, pero
no puede ser excusa. No, para mí Porque- no, por eso estamos acá adentro incentivando. Y digo, ¿por qué no? Porque el país está roto. Sí. Si no estuviera roto, te diría, ¿sabe qué? Tranquilo. Sí. Ok, pero el eso país está también- roto. Dado que está roto, la obligación, tenemos una mochila adicional, Lola. Pero también significa que hay todo por hacer, significa que Sí. hay un montón de cosas que... No, a ver, por supuesto. siempre está el chiste, ¿qué tal vivir en Suiza y perderse esto? ¿No? O sea, acá hay muchas tareas por delante. A ver. Entonces, influyámosle optimismo a esta conversación. Costo laboral, ok, costo argentino, podríamos ahora ponernos a desglosar los 10 componentes que mencionaste, pero a mí me interesaría un poquito decir, ok, ¿a dónde vamos? ¿Cómo empujamos? Vos permitime una cuestión. Sí. Que todo esto lo decimos, porque estamos, yo convencido, y imagino que ustedes también, convencidos que si Argentina elimina a medida que va reduciendo, antes que eliminar, el costo argentino, Argentina vuela. Yo todos recorremos el país. Este año hice 47.998 kilómetros de ruta. Me falta sumar los de Iguazú, Monte Carlo. O sea que pasé los 48.000. Argentina vuela. Argentina tiene una productividad. Tenemos motores por todos lados. Algunos motores están funcionando. Hay una demostración brutal que motor que desregulás, motor que vuela. Que O sea, enciende. la energía de la minería no vuela ahora porque nos agarró el ataque. No, vuela porque hay un RIGI, vuela porque hay mejores condiciones, porque Vaca Muerta enseguida consiguió un régimen laboral e impositivo distinto al general, porque si no hubiera estado el petróleo ahí toda la vida, como hace millones de años. Y en el sector agropecuario, por ejemplo, a medida que van bajando trabas y bajando algunos impuestos y bajando algunas prohibiciones, se te despegan sectores, pero como cohetes así. Te pongo un ejemplo. La actividad ganadera estaba aplastada hace 3 años. ¿Por qué empieza a volar? Porque se puede exportar, porque no te joden con los cortes, porque empezás a tener mejores condiciones, bajaron las retenciones, ¡blum! Se arma el mercado. La actividad lechera, si bien está con márgenes muy chiquitos, hoy podés exportar toda la leche en polvo que quieras exportar. Argentina es un gran jugador. Pasa que la curva que era plana, 30 años produciendo la misma cantidad de leche. Sí, y grandes jugadores cayéndose, Sanco. En el país de la... Bueno, ahí te metes al sindicato, ¿no? Ok, bueno. En el país del Costo agua, argentino. en el país de la vaca, que inventó el nombre, Holando Argentina, se llama Holando neozelandesa la vaca, ¿ves? En el país con alta tradición española, italiana, alemana, de quesos, y Argentina va a volar ese mercado. Con esto te digo, Argentina va a ser un gran exportador de quesos terminados. Y otra actividad, el maní. Era bajarle la retención, ¡pum! Y rebotó. O sea, venía fuerte, venía muy líder, pero pasó a ser el primer exportador mundial de maní. Entonces, tenemos la capacidad de rebote. Hay menos impuestos, claramente recaudan más. Esto, me lo voy a tatuar, eso no tengo la más mínima duda, que cada vez que bajan sube. Y te voy a poner un ejemplo. Claro, pero Porque estamos cada muy a la vez que, derecha de la en curva realidad, del cada afro. vez que no aumentan, o sea, que no bajan los impuestos o los aumentan o los mantienen, crece el mercado informal. O sea, Pero por supuesto, el mercado informal es una consecuencia, no es causa de nada, No es es la causa de nada. consecuencia del sistema. Nosotros decimos que hay paraísos fiscales porque hay infiernos fiscales. O sea, entonces, entonces, ¿a qué voy? Tenemos esa enorme productividad. Si vos pensás que la Argentina está en un cambio de régimen, esto es, que cambio de régimen es que cambia el incentivo para hacer negocios por 35 años. De acá a 35, no al año 35, No, paulatinamente, durante 35 durante años. 35 años. Se te van a ir despertando sectores y se te van a ir despertando provincias. bueno, hoy decías esto que es clave, el tiempo, ¿no es cierto? Necesitamos tiempo, esto acá es un inicio de una reforma, necesitamos que se reformen más cuestiones a nivel impositivo, a nivel... ¿Qué pasa? Y que creo que es un problema siempre de Argentina, ¿no? Que no se sostiene en el tiempo si hay un cambio político, porque es como que no hay un plan que continúe, viene otro gobierno o viene otro color Hace todo lo político y contrario. arrancamos de cero y volvemos a base cero. Entonces, Sí. eso es un problema y es Sí, un riesgo. Sí, ¿O qué opinás respecto a eso? ¿Cómo lo ves ahora? Permití una cuestión. Vos sabés que eso es verdad, era verdad. Y ahora dejó de ¿Crees ser que eso verdad. no? Sí, y te voy a decir por qué. Porque casi todos los cambios económicos en Argentina, los cambios de planes económicos, eran de arriba hacia abajo. Macri fue de arriba hacia abajo. Bien intencionado, Macri intentó cambiar desde arriba hacia abajo. Este cambio es de abajo hacia arriba.
este cambio, si vos lo mirás bien, ¿Ya podemos afirmar que es así? yo no tengo ninguna duda, que el cambio es, en términos etarios, de abajo hacia arriba, claramente, los chicos Sí. están Se pensando en otra cosa, y en términos sociales. A ver, hay sectores más marginados que quieren un cambio y que si vos le preguntás, no esperan nada de la jubilación, nada del sindicato, nada del Estado. Si tiene un plan lo va a agarrar. Pues, la Ok, gente... hablemos un segundo del elefante en la habitación, temas sindicatos. Estructuras que vienen con una inercia en los últimos 25, 30, 40 años, que hoy se encuentran con que básicamente, si tenemos 50% de la economía en la informalidad, tenemos una productividad que es totalmente indefendible. Su misión fracasó. Ahora, también sabemos que son muchas veces estructuras que van a tratar de mantenerse vigente, por lo menos, o relevante dentro de los cambios que se vienen. ¿Podemos esperar que en un momento hagan un clic y acompañen este cambio de paradigma o vamos a tener ahí un golem que tenemos que ver cómo desarmamos? Yo te voy a decir algo. Hay la mucho... mejor con los sindicatos, ¿no? Sí, o sea, sí, pero me parece pero que le como daban institución. Claro, no. Y con todo respeto, porque no deja de ser una asociación privada. ¿no? Genial, sí, pero permíteme. hoy no están funcionando como... No, por supuesto. Y vos sabés que el origen de los sindicatos eran como los clubes. Eran de cuotas voluntarias. Yo leí bastante sobre el origen del movimiento sindical. Para mí, ¿qué es lo que pasa? La ley laboral es una ley que protege al trabajador, entendiéndolo como la parte más débil. Tomémosla, puede que sea así. El problema es que la ley laboral se prostituyó con lo que se llama una hipertutela. No solo voy a proteger, además voy a atacar a la empresa, además todos los costos que quieran poner, se los voy a enchufar a la empresa en una cosmovisión de enemistad. Eso, así fue hipertutelado. El sindicato es la entidad privada que vela por los derechos laborales. Pero al haber una hipertutela, también se prostituyó. Entonces vos tenés sindicatos que te pueden apretar a un negocio, a una carnicería de barrio. Nosotros tuvimos, en el sector maderero, tuvimos increpancias a presidentes de asociaciones que no tienen ningún sentido en la discusión institucional. Al punto de lograr el peor de los efectos económicos, que es el desánimo. ¿Sí? Es lo peor, ¿eh? No hay nada peor para la economía que el tipo de desanimado. Exacto, va directo contra esta reforma laboral, lo digo yo, ni en pedo. Ahora, permitime la cuestión. La madre del asunto es la indemnización por despido. No en el sentido de una indemnización normal de 10 meses o que el panero que debería ser y chao. El hecho de que sea imposible despedir. Eso es lo que generó un mercado cautivo. Entonces el sindicato tiene la gente adentro. Tiene mucho poder porque vos no tenés acción. Si Argentina tuviera un mejor sistema de flexibilidad, el sindicato pierde poder, con lo cual se va a concentrar en la actividad específica que es regular el convenio de trabajo, mantener las horas, mantener la protección del trabajador, que es lo correcto del sindicato. Y muchos sindicatos lo hacen. Te lo tomo para la parte formal. Ahora, tenemos la mitad de la economía en la informalidad. Significa que están pescando en pero ¿por qué ni lo miran? Ok, ¿por qué está la gente, por qué hay la mitad de la economía en la informalidad? Porque, como decía Vargas Llosa, en el libro El otro sendero de Hernando de Soto, en el prólogo, es espectacular, el prólogo te lo sugiero y te lo sugiero a la gente. El libro se llama El otro sendero, que analiza la informalidad en Perú. ¿Te acuerdas? Está Sendero Luminoso como actividad terrorista. Sí. Hay otro sendero que es una actividad normal de gente que comercia y negocia fuera del sistema. El prólogo lo hace Vargas Llosa. Y en el prólogo dice, hay un apartheid económico y social. Hay un sistema, una vara muy alta que deja a la gente afuera. Y la gente afuera del sistema no se queda sin comer, sigue comiendo, no se queda sin trabajar, sigue trabajando, no se queda sin vivienda, se hace como puede la vivienda, ¿ok? Porque entre la moral de cubrir a tu familia, entender y cumplir la ley, eligió la moral. Entonces, ¿cuál es el problema? La vara de la ley. Entonces, el óptimo, si vos tenemos que dibujar en Argentina, creo que lo puede hacer y yo estoy seguro que la gente lo quiere hacer, es
bajemos la vara, que el sindicato proteja a los trabajadores como lo tiene que proteger, que la industria del juicio desaparezca porque no hay nada más antiobrero y antitrabajador y antisindicato que la industria del juicio, y que la economía pueda fluir con un sistema impositivo razonable. Vos sabés que en La riqueza de las naciones, Adam Smith dice en varios párrafos que para pasar de la miseria a la opulencia, un país necesita bien poco. Me encanta la expresión bien poco. El traductor fue genial. Bien poco. Y nombra 3 cosas, paz, impuestos bajos y una razonable administración de justicia. Fíjate que no dice inversión tecnológica, inteligencia artificial, nada. Eso es viene paz, impuestos bajos y una administración de justicia razonable. Y lo otro, lo que decías hoy cuando arrancabas con el estudio, el tiempo que te llevó y consultando a abogados y especialistas, hacen que sea siempre tan burocrático y tan difícil que yo me doy cuenta que clientes y empresarios de años no terminan entendiendo conceptos básicos y vos decís, ¿por qué? Porque lo hacen tan difícil, tan complejo, no lo bajan a tierra y ahora por ahí quizás, para mí, siguen vendiendo humo con esto de IVA simple, ganancia, porque no te simplifica nada, es como un cartel que vos decís, vos entrás y tenés que estar en la pantalla. Yo digo, terminamos nosotros como profesionales, lo cual a mí no me parece que haya estudiado y me haya formado para esto, terminás siendo un data entry, liquidando, y vos te preguntas y vos decís, tengo los números, no le podés terminar asesorando por 2 cuestiones. Queda mucho en la informalidad, muchos números que nosotros no manejamos. Y lo otro, no te da el tiempo. Claro, porque nosotros desde el 5 al 24 del mes estamos con vencimiento y entre medio un requerimiento, ¿viste? Ahora con una presión tributaria. Estudiando las resoluciones nuevas. Entonces digo, eso tampoco apoya o incentiva a un empresario, si vos querés estar a una pequeña pyme o alguien, porque vos decís, tengo que ser especialista en... Es muy gracioso que haya sistemas de ahora simple, exporta simple, o sea, quiere decir que lo otro no es simple. O sea, No. Nada, pero aparte nada es simple, solo el título es simple. No lo es. Yo estoy ligando y me sale... O sea que es una macana, yo te voy a terrible. reivindicar como contadora. Te voy a decir por qué. Porque la contabilidad es un tema fascinante. Porque Sí, pero es lo que menos hacemos, contabilidad. O sea, sí, hacés, pero... si no me equivoco, pues yo me la recursé. Pero yo creo que los economistas elegimos economía porque escapamos de la biología, escapamos del derecho y escapamos de la contabilidad y te queda economía, ¿viste? O sea, si no, tenés que ser científico nuclear y tampoco nos da la cabeza. Pero eso sí, se define como sistema de información útil para tomar decisiones. Exactamente. Y lo que menos puede hacer un contador, es... Y un empresario tampoco. Aparte por la información que te viene ex post, vos estás hablando de una foto a una fecha. Entonces, ¿de qué te sirve hoy con esta dinámica? Yo creo que dado que no hay vía de que el sistema ajuste por más, el sistema va a ajustar por menos, en términos de normas, de regulaciones, de impuestos. Bueno, pues es la segunda ley de la termodinámica, es entropía. Sistema cerrado. La segunda ley de la termodinámica es la entropía. En su sistema cerrado siempre se nivela para abajo. Claro. No hay forma, es física. Está buena esa, te voy a afanar. Pero, y yo creo que va a rodar por eso, porque ¿sabes qué pasa? La gente se le escapa como el agua entre los dedos. A ver, los chicos de Rappi no están esperando esta ley. Labura. No, labura. El emprendedor informal labura. Lo querés ir a buscar, vos tenés que adecuarte al trabajo del tipo. El tipo no va a adecuar tu trabajo a vos. No. Más con la tecnología. Pero significa que nosotros estamos teniendo legislaciones reactivas y no preventivas. Claro. Entonces, y estamos teniendo reactivas por intentando tejer la telaraña sobre el tipo que está corriendo. No va a pasar nunca. Vos tenés que hacer un marco abierto, más. Y esto es menos impuestos. O sea, mucho menos específico, mucho más abarcativo. Claro. Normas generales en lugar de normas específicas. No puedes ir con normas específicas. Es que acompañe, porque el régimen del monotributo, que es un régimen simplificado, si bien muchas provincias se adhirieron al monotributo unificado, donde vos pagás en un cupón mensual, pagás el monotributo, tu tasa municipal e ingresos brutos. Eso no creo que a nosotros nos pase. Entonces te dicen, o sea, la idea era que cada uno pueda gestionarse y demás, pero termina quedando en una idea, porque por ejemplo acá en Misiones, y vamos a ese tema que no podemos dejar de hablar, ¿no? Tenemos ingresos brutos. Y vos arrancás a decirle a un kiosco, a un kiosquero, no puede no tener un contador, porque sí o sí necesita hacer su presentación de una posición mensual de ingresos brutos. A un kiosquero. A un kiosquero, sí, con todo lo que viene, ¿no? Es increíble. Y ahí hablamos de Misiones y cómo estamos nosotros, o cómo nos ves en Misiones con nuestra aduana paralela, con los pagos, cuentas, retenciones, en comparación a otras provincias. Yo quiero ser respetuoso porque cuando uno visita no puede, ¿viste? ¿No? Ir a pinchar el globo.
pero a mí siempre me impresionó varias cosas. Primero, que yo como comerciante no quiero vender Misiones. Está mal eso. Está muy mal. Está mal. Lo internalicé, hay muchos que que no Misiones, venden, ¿eh? Salta, Tucumán, ni pasemos. No puede Sí. ser. No solamente Misiones, ojo. Sí. En segundo lugar, siempre me impresionó algo físico, que te voy a decir es una pavada. Pero la aduana, la frontera de la ruta 12 y 14 es más grande que la del exterior, ¿no? Pero La más grande infraestructura. físicamente, la estructura. Yo, ¿qué le pasa a esta gente? Y pensé, como buen ignorante que soy, que esto era para el comercio de Larga, no, que venía de otro país y que, pasaba. que venía de Argentina, del resto del país a Misiones. Claro. Pero también es muy agresivo con el propio Adentro, misionero. claro. Sí, Y eso, sí, sí. eso es de una gravedad más que violenta, digamos, ¿no? Sí. A ver, me da la sensación que, viste, hay un dicho que dice, en el fútbol, no te pido que atajes las difíciles, pero las fáciles no las metas no las metamos solo, ¿no? Y Misiones hace goles en contra solo. Sí. Perdóname, quiero ser humilde y no quiero ser Sí, arrogante, pero Misiones hace goles en contra solo, porque tiene todo para ser el sur de Brasil, tiene todo para ser, si querés, la estructura impositiva de Paraguay, y decide ser el Gran Buenos Aires. O sea, es una Sí. decisión política. Bueno, pero a ver, Paraguay tiene 10% de impuestos. Y bueno, Nada más. O sea, y 10 todas- de ganancia, 10 de IVA. Sí. y nosotros, con una reforma impositiva, ¿a cuánto podemos llegar a tener? Pero si Dice, yo- bueno, super IVA. pero Y más, si yo después- fuera gobernador de Misiones, ahí muchacho, Lacha, gobernador de Misiones, ¿me votarían acá? Me tienen que votar. Vale que yo me postule, muchacho, Te vas a tener que cambiar de me equipo, vengo acá, me parece. no importa. ¿Qué harías con Pero- rentas? No, Primer medida. Yo sería, dada la competencia, si yo tuviera un país enfrente, al lado, a un río, Pero encima- del 10%, yo me ato en la Plaza de Mayo, bajame los impuestos porque mi gente se va a fundir. Es que es lo que Pero nos me está ato, me ato pasando. en la pirámide de Es lo que Mayo. está pasando. O sea, Ojo, lo primero hubo- que tiene que hubo hacer un gobernador de intentos- Misiones es ir a Buenos Aires y decir, loco, Sí. yo voy a bajar mis impuestos, vos bajámelo porque se me funden mis ciudadanos. Nobleza obliga, tenemos que decir que hubo intentos. Artículo 10 de la ley PYME, Sí. tema fronterizo, Claro. zona especial aduanera. La Nosotros Constitución tenemos Nacional 90 prohíbe las aduanas internas. Sí, ¿no? Sí. Nosotros tenemos 90% de la frontera con las dos regiones más desarrolladas, de Paraguay y Brasil. Tenemos Río Grande del Sur, Santa Catarina, Paraná. acá al lado. Y tenemos el triángulo Ciudad del Este, Encarnación, Asunción, que tiene 70% de la actividad económica de Paraguay, que Paraguay, loco, Roja-Ijú, Paraguay, o sea, empujan los tipos, empujan y trabajan en serio. Entonces, sí, es cierto. Ahora, en nuestro pseudo federalismo, esa independencia de las provincias me parece que no estaría siendo. No, y ya viene pasando que hay personas, o sea, que viven acá en Monte Carlo, en Misiones, por ejemplo, y que tienen domicilio fiscal en otras provincias para poder pagar menos impuestos. Por ejemplo, por decirte, si sos un trabajador en relación de dependencia, no tenés empresa nada, acá si te compras un auto hoy, pagas el 3% de sellos. En Corrientes, te haces acá al el ladito, cambio de pagas el domicilio. 1%. Ok, te hago una pregunta. Si yo fuera gobernador de Misiones, me voy a postular, loco. Escuchame. Dale. Pará, si yo fuera gobernador de Misiones, con todo respeto, para tener 3 misiones de restricciones y el quilombo que yo no conozco. Pero es un chiste, pero. No, por supuesto. Y vos tenés a Maradona y Canigia. Y vos tenés a Messi y Batistuta y Coso. Yo no puedo decir, voy a jugar con 2 palitos. Dame 2 jugadores buenos. Entonces, si vos tenés un buen sistema positivo, vos tenés un buen sistema positivo, yo tengo un IVA del 21, ganás el 35, ingreso bruto del 5, tasas municipales, una multa cada 300 metros en la... Bueno, obviamente te van a golear, no hay ni una posibilidad que no te goleen. Sí. Ahora, de vuelta, Misiones, Corrientes también, todos los fronterizos, todos los países que tienen comercio de frontera, debería estar la nación quemándole la cabeza Bueno, pasa que para había que le una bajen los situación, impuestos. en el kirchnerismo había una situación de proteccionismo Además, los impuestos nacional. propios, por supuesto. Sí, había una situación de proteccionismo nacional que de alguna manera generaba una frontera ficticia que por supuesto es permeable. Ahora, la situación de importaciones, la situación de la integración de Argentina al mundo cambió y ahora sí nosotros nos encontramos en la situación de que nosotros estamos jugando en la canchita de barrio y de pronto tenemos al Paris Saint-Germain y a, no sé... Ahora, eso, lo que está nombrando, no es decisión política de arriba para abajo, es decisión política de abajo para arriba. hay que Con lo hay que cual votar mejor. vino para quedarse la apertura.
Sí. Y si vino para quedarse, no tenés tiempo de adaptación. El tiempo de adaptación te lo va a dar la velocidad de la política pública para hacer una buena ley laboral, una buena ley impositiva, que cambie los impuestos a nivel provincial y a ponerse las pilas porque no tenés mucho tiempo. Sí. En el medio del tiempo te haciendo una abstracción entre lo que vos decías de que hay que meterse en los asuntos públicos, haciendo una abstracción un poquito, digamos, incorporando esto que acabas de decir y hablando un poco de lo que decía acá Darío, de que estamos acostumbrados a que también como que nos protejan, porque siempre terminaba cayendo una solución. Le pedían por favor la zona especial aduanera y al final, claro, después cuando lo votaron todos los gobernadores de las provincias limítrofes pidieron lo mismo y después derogaron la ley. O sea, pasó eso acá, digamos, en la provincia de Misiones existió ficticiamente, nunca se aplicó. Esta pasó con la nuestra. Claramente. A lo que voy es a que es como que estamos esperando la solución pública o la solución gubernamental, a veces aún sabiendo de qué es tapar el sol con la mano, pero a su vez también falta ese impulso de parte del sector público al sector privado. O sea, si yo tengo un instituto como ocurrió acá la debacle de Yerbatera, te habrán contado, digamos, en este tiempo que venís estando en Misiones, en realidad eso tenía que haber digamos, llevado a que se reconvierta la actividad. O sea, a que seamos, no sé, digamos, exportadores de yerba, a que seamos otra cosa que lo que somos, dependientes de un precio que lo pone alguien. O sea, y no se hizo, y bueno, y estuvo bien porque siempre estuvo bien. O sea, porque antes existió la CRIM, después existieron otros entes, después existió el INIM, y siempre se hizo lo mismo. O sea, en realidad, el Estado como que también se hace un poquito de costado y dice, bueno, muchachos, está bien, vino esto de la nación, arréglense. O sea, no es solamente, me parece, involucrarse al sector privado únicamente. Vos que tenés experiencia acá en Misiones y cada uno tiene experiencia en su lugar, ¿en cuántas reuniones que vos planteás esto a la política? Déjame decirte que también quizás a los empresarios, porque nosotros... Puede ser, ¿no? Sí. Se centra la discusión en exclusivamente cómo resolver problemas productivos para producir más, para integrar más gente, para exportar más, para ganar guita y para que después de ahí derive una tributación. Porque yo, por lo general, cuando hablo esto con los funcionarios, el tipo está así. Dale, listo, chao, tráeme un proyecto y ni pelota. O está pensando cómo le saco más guita a este sistema. Con lo cual está invirtiendo la realidad. El impuesto es el derivado de la actividad, no es principal a la actividad y mucho menos generador de la actividad. ¿Okay? Entonces, ¿cuántas veces en las reuniones decimos, che, loco, hay problema con la yerba? Siempre escucho el problema con la yerba. Es tan difícil de resolver que el único lugar del mundo donde se fabrica yerba y que le puede aportar a todo el mundo fabrique más. Es tan difícil de resolver eso. Digo, ¿cómo puede ser? Ahora, porque intuyo que cuando se piensa en la solución del problema, cada uno piensa, el funcionario va a pensar, ¿cómo me dejan de joder y me quiero ir a mi casa? El gobernador va a pensar, ¿cómo le saco más guita a estos tipos y me dejan hinchar los pies, que tengo que contratar más gente y tengo que pagar más salario? Y el empresario estará pensando, bueno, ¿cómo terminamos esto y sigo vendiendo por otro lado y me dejan de joder también? Entonces, hay como una cosmovisión improductiva a un problema productivo. Nos pasa en todos los sectores, no te estoy echando la culpa con la yerba, no, pasa a mí, pasa no, yo puse este ejemplo. A cualquiera. Sí. Y Argentina tiene, para ser esperanzador, pero porque estoy esperanzado, porque conozco el país, conozco a la gente y tenemos el sector empresario más resiliente del mundo, tenemos tantas ventajas por producción. Yo te pongo un ejemplo que me gusta siempre dar el mismo ejemplo y es remanido, pero hay 8.000 millones de habitantes en el mundo. Si comieran 3 veces por día, ojo, África capaz que come 2 o 1 y Europa come 6. Entonces, si comiéramos 3 veces por día y le pusiéramos 1 centavo de dólar, no un dólar, ni 10 centavos, 1 centavo a cada plato, son 8 por 3, 24.000 millones de platos por día. A 1 centavo son 90.000 palos adicionales de exportación de alimentos, sin contar la exportación de la energía que eso te genera, etcétera. ¿Y vos crees que no podemos producir eso?
un país con 24 climas, con Toma. 5.000 Sí. kilómetros de todas las alturas, 5.000 kilómetros de costa. ¿Qué, Sí, ¿no puedo la ponerle superficie de Europa un centavo? Sí. Entonces, no tenemos la agenda productiva. Cuando vos tenés la agenda productiva es un problema. Y eso, si no lo hace la política, yo creo que este gobierno tiene bastante de pro-productivo, pero si la política no lo hiciera, es función nuestra romper los pies para hacerlo. Y capaz que nos tocó una etapa de la vida donde tenés que dedicar a los 3 millones de kilómetros que tenés vos, a los 3 que tenés vos, a los 3 que tengo vos, y a uno adicional, 3 millones, uno, que es cargar la mochila pública. Porque que no se mete en asuntos públicos, paga su pereza con su fortuna. Antes del, Gran hotel. sí, antes del final, ¿cuánto aguanta el bolichero? Porque estábamos hablando un poco en la previa de eso. ¿Cuánto más aguanta Mirá, y en el el empresario, el pyme? Yo te decía empresario bolichero por- algo, porque Argentina es el mejor país del mundo. Punto. Todos los demás compiten por el segundo puesto, se lo peleó cualquiera. En el 2001, yo tengo recorte, salió un recortecito así en el Cronista Comercial de un canadiense que había hecho un estudio que decía que en los países latinos las crisis son menos duras, menos impacto social que en los países sajones. ¿Por qué? Porque el latino se enamora de la actividad. El latino, nosotros que estamos todos de origen distinto, somos Sí. todos gringos de algún lado distinto, en el fondo somos argentinos, y te enamoras del quilombo, te enamoras de Argentina, y ese kiosquero va a aguantar. ¿Por qué? Porque tiene aguante, porque tiene agallas, porque tiene fuerza, porque tiene sueño, porque tiene un hijo, porque tiene 3 millones de cosas. Yo reconvertí mi fábrica porque mi hijo me dijo que no podía ser tan virgo de fundirme. Mirá lo que me motivó. No me motivó un estudio en Harvard, ni el posgrado, un carajo. Me motivó que este pibito me dijera virgo. Digo, pará, ya Fue tengo, mucho. claro, tengo la fuerza suficiente para demostrarle a este pibe. ¿Me explico? Sí. Es decir, el comerciante argentino en el fondo es una familia, en el fondo su negocio es su hijo. Y vos decís, si lo haces racionalmente, agarrás la TIR, el VAN, ya hace 10 años ninguno deberíamos claro. haber estado acá. Ah. ¿Ok? O sea, Pero- la romantización del proceso hace No que es menor, aguantemos. no es menor, es parte esencial. Por eso no tenemos que pincharle el globo al tipo que está ilusionado y que si esperamos una flor de reforma, hagamos una flor de reforma. Entonces con esto te doy pie a vos, Analia. La pregunta final, siempre le damos una bala de plata y para arrancar el 2026, la pregunta hoy sería, si tuviera que tomar una decisión en la pyme, una sola, para llegar y seguir en el 2026, ¿cuál sería? En la pyme, Ajá, mía adentro, sí, yo ninguna duda voy a seguir motivado con ampliar la producción de jamones crudos que me gusta. 190 lucas con base y cuchillo, te lo traigo acá, te lo corto a esta altura, te hago cualquier cosa para vender, pero sin ninguna duda me pongo el sueño que más me motiva adelante, sin ninguna duda. Pues si pienso en el quilombo de cada día, O sea, no, tirarse la pelota adelante. tiro la pelota adelante, sin ninguna duda. Obviamente en lo práctico, cuidemos el mango, bajemos el costo, cuidemos las finanzas. Hoy cada manguito no puede dormir Sí. sin hacer nada. Involucrémonos en lo público. Involucrémonos en lo público. Es decir, que la pyme es una constelación de quilombo. Y la verdad, nunca mejor definido. pero la verdad, Sí. disfrutalo. A ver, si vos tenés un desafío, tenés 3 opciones. Sí. O lo padecés tangueramente, ¿viste? Por algo el tango es argentino, llorás el pasado. O lo padecés, o lo enfrentás a los Chicago, muchachos. Lo enfrentás y decís, vengan de a uno y me los fumo a todos y con un cuchillito de avión le haces piña a cualquiera. O lo disfrutás productivamente. Entonces, la pyme va a tener que seguir haciendo eso, vamos a tener que seguir haciendo eso. No nos olvidemos de asuntos públicos porque tenemos un arma Hay poderosa. que involucrarse. Ujú. Tenemos un celular, tenemos Sí. una arma poderosa, no hay funcionario que se fume un reel, ¿ok? Y no podemos dar por obvio lo que no es obvio. Vos me dijiste recién, hace un ratito, así estábamos al aire, ¿no? Que hasta hace poquito había carbónico para hacer un trámite Sí. en papel oficio. Bueno, loco, no es obvio, no es normal. Hay que quemarle la cabeza al tipo y hay que sacar ese trámite. si no Y es quiero lo que saber. hicimos, esto Bueno, no va más, esto no se y permite así más. Ujú. tenemos un laburo adicional. Sí. Tenemos Ok. que hacerlo paso por paso, quilombo por quilombo, y disfrutémoslo, porque si no, nos vamos a amargar. Entonces, es eso. En este cambio de paradigma que vos mencionaste muchas veces hoy, que dejó de ser de arriba para abajo, tiene que ser de abajo para arriba, también metámonos en esto, en decir, che, señores, realmente es punto por punto,
No aflojar. exponer, no aflojar. No aflojar. Las pymes tienen que estar, ¿viste? Como cuando tenés la canilla que gotea, que si la apretás deja de gotear, y bueno, capaz que tengo que tener 50 manos en las internas Sí. y en la externa. A ver, estamos obligados, los que nos pidieron el cambio son los chicos. Los pibes nos pidieron el cambio. Nuestros hijos. ¿Okay? No solo a mí, mi hijo que me dijo Virgo. El pibe que está buscando un pasaporte europeo. No, Le claro. está diciendo, loco, cambiá porque me va a la mierda. Era la discusión, Bueno. nos quedamos hoy Seiza, Listo. los que estamos acá ahora... A tipos de los más de 30, los más de 40, que estamos tomando decisiones, nos pidieron, loco, peleenla. Y pelearla es pelearla adentro y pelearla afuera. Y quemarle la cabeza al gobernador, bajen ingreso bruto, déjense de joder que van a recaudar más. O sea, hagan la cuenta. Hagan la cuenta bien. O sea, exprimiendo la naranja hasta exprimirla. No sacar más jugo, en un momento hay que poner más, hay que hacer más naranja. Entonces, si una vez no te dan bola, 2 veces no te dan bola, y tendremos que ir 10.000 veces, loco. O sea, fácil. Si nos cansamos, perdemos. Sí. Tenemos que tomar conciencia de la relevancia que tenemos como sector privado. Porque sin nosotros todo este circo no existiría. Totalmente. Y estar orgulloso de lo que hacemos. Lo que hacemos no está mal, está bien. Bueno, de esta manera cerramos este espacio, este mashup entre el espacio de la CACIM, la startup, y Sentido Económico. Así que, Lacha, un gusto. Placer enorme. Un placer enorme tenerte acá y la verdad una luz también de esperanza, ¿por qué no decirlo? En medio de un momento de tantas dudas. Así que muchas gracias. No, gracias a ustedes, la pasé genial. Gracias. Si bancás a Milei sobre todo la silla de la libertad, suscríbete, dale like y compartí.